Introducción al libro de los medios. Segunda obra de la codificación. El libro de los medios salió a la luz en enero de 1861 para dar continuidad al libro de los espíritus. El libro de los medios contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicación con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los obstáculos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Concluido el trabajo de la construcción de la columna vertebral de la codificación espírita, el libro de los espíritus, había llegado el momento de estudiar y exponer a los hombres los aspectos experimentales implícitos en la doctrina de los espíritus, sobre todo en lo referente a la práctica de la mediunidad, el más importante de esos aspectos por ser el instrumento de comunicación entre los dos mundos. El libro de los medios sigue siendo la guía segura para los medios y directores de las sesiones prácticas, mientras que los adoctrinadores encuentran en sus páginas abundantes enseñanzas, valiosas y confiables, que a todos capacitan para la noble tarea de la comunicación con los espíritus, sin los peligros de la improvisación, de las supersticiones ni del empirismo rutinario, resultado de la comodidad como sistema y de la huida del estudio. Existe una concordancia de principios en las obras de la codificación espírita, de modo que en el libro de los espíritus, la primera obra básica publicada, hay un núcleo central y conceptos espíritas que sirven de base para el resto de las obras de dicha codificación espírita. Esa concordancia revela la unidad doctrinaria del espiritismo. El libro de los espíritus es la columna principal del espiritismo, no solo porque fue la primera obra que se publicó, sino porque en él están incluidas las enseñanzas básicas de la doctrina. Los demás libros contienen el desdoblamiento de esas enseñanzas y constituyen junto con el libro de los espíritus un cuerpo de doctrina, en el que todas las partes se complementan en forma armónica e interdependiente. Por tener la doctrina espírita tres aspectos fundamentales, científico, filosófico y moral, no podrían ser estudiados o desarrollados en forma unilateral, sin el riesgo de quebrar la referida unidad doctrinaria. Del mismo modo, sería inconveniente hacer un estudio exclusivo del libro de los espíritus o del evangelio según el espiritismo, y así sucesivamente, porque como todas las obras de la codificación están interrelacionadas y podría llegar a perderse la visión de conjunto indispensable para su comprensión. Destaca por último que la fuerza de la doctrina espírita reside precisamente en la garantía de su unidad. Pues mis hermanos, venimos de estudiar el año anterior el libro de los espíritus, en el cual pues vimos los conceptos básicos de esta doctrina. Bien sabemos que el libro de los espíritus es el libro base de este Pentateuco espírita, ¿no? De este estudio tan maravilloso que es el espiritismo. Y en él, pues precisamente estábamos empezando a esbozar pues respuestas sencillas acerca del mundo espiritual, acerca de nosotros mismos, ¿no? Porque como siempre les decimos cuando los ingresamos a estos cursos, es empezar a conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, de dónde hemos venido y para dónde es que vamos. Ahora en este libro de los medium vamos a ver lo que es ya la parte práctica experimental. Sabemos que desde que existe el ser humano, existen también los espíritus, porque al fin y al cabo nosotros somos espíritus, ¿no? Solamente que en estos momentos poseemos una materia, un cuerpo. Entonces siempre ha habido la manifestación de los espíritus. Y en este libro de los medium precisamente vamos a encontrar pues cómo es que se han desarrollado esas manifestaciones y los pros y los contras que tiene precisamente todo este estudio, ¿no? Quisiera antes de entrar en más detalles, pues que recordáramos algunos aspectos básicos, fundamentales, que debemos tener en cuenta, porque quiero decirles que a pesar de que empecemos a leer el libro de los medios, a estudiarlo, a escudriñarlo más profundamente, es importante seguir teniendo este libro de los espíritus muy detalladamente para nosotros. De hecho, quienes quieran continuar estudiando el libro de los espíritus o ingresando de cuando en vez a sus clases, saben que van a tener siempre las puertas abiertas. Los días sábados de 9 a 11 de la mañana se siguen dictando estos cursos del libro de los espíritus, porque como les digo, allí se van a encontrar estos conceptos básicos que van a ser fundamentales para poder comprender este segundo libro que es el de los medios. Entonces, dentro de estos conceptos básicos, yo coloco aquí lo que es el fluido cósmico universal.
que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Dice que es la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. La materia es el lazo que sujeta al espíritu, es el instrumento que emplea y sobre el cual ejerce al mismo tiempo su acción. Espíritu, el ser inteligente de la creación creado por Dios, es una chispa, una centella de luz, vuela en el universo fuera del mundo material. Alma, es un espíritu encarnado. Creo que esos dos conceptos pues ya los tenemos suficientemente claros, ¿no? Que hacemos esa diferenciación, le llamamos alma cuando estamos encarnados o vivos, como es nuestro caso ahora, y espíritu cuando ya dejamos esta envoltura corporeal, es decir, cuando volvemos nuevamente, retornamos a la patria espiritual. Medium, persona que oficia de mediadora entre el mundo espiritual y los seres humanos. O sea, es el canal, es el intermediario para poder tener esa comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material. Periespíritu. El espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, muy grosera aún para nosotros, pero suficientemente vaporosa, empero para poderse sostener en la atmósfera y trasladarse por donde quiere. Aquí en este punto, en este apartado, quiero que nos detengamos un momento, porque es muy importante analizar el tema del perispíritu, ya que este tiene mucho que ver precisamente en las comunicaciones con el mundo espiritual. Recordemos que nosotros estamos conformados por tres partes, ¿no? Eso lo analizamos en el libro de los espíritus, que dice que en el hombre hay tres cosas: el cuerpo o ser material, análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y tercero, el lazo que une al alma y al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. El lazo o periespíritu que une el espíritu al cuerpo es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más densa. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, aunque puede volverse accidentalmente visible e incluso tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Entonces es muy importante tener en cuenta este tema del perispíritu, que ojalá lo podamos comprender. Siempre el espíritu como tal va a tener un cuerpo, que es el perispíritu, que lo va a acompañar tanto en el momento de estar encarnado, como es el caso de nosotros ahora. Por eso estamos constituidos por esas tres partes, que es el alma, el cuerpo y el perispíritu, como también cuando desencarna, que entonces queda el espíritu con su perispíritu. O sea que el espíritu no se va solito cuando desencarna, siempre se va a llevar su perispíritu. En la célebre obra, base fundamental de la doctrina espírita, que es el libro de los espíritus, Allan Kardec reserva tres preguntas específicas sobre el perispíritu, tomando todavía más claro su entendimiento y su importancia para realmente comprender las leyes divinas para el alma humana. Encontramos en el libro de los espíritus la pregunta 93. ¿El espíritu propiamente dicho está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia? Dice la respuesta: el espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Pregunta 94 del libro de los espíritus: ¿de dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Del fluido universal de cada planeta. Es por eso que no es la misma en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura como vosotros cambiáis de vestimenta. Pregunta 95. ¿La envoltura semimaterial del espíritu presenta formas determinadas y puede ser perceptible? Sí, una forma al arbitrio del espíritu. Y es así, se os parece algunas veces, ya sea en sueños o también en estado de vigilia, pudiendo tomar una forma visible e incluso palpable. Además de la función de envoltura del espíritu, el perispíritu presenta varias funciones y propiedades que Kardec deja claro en el libro de los médium, cuando nos dice: el perispíritu es como el conductor eléctrico que sirve para la recepción y la transmisión del pensamiento. Desempeña un gran papel en la economía orgánica, en los fenómenos fisiológicos y patológicos. O sea que tiene mucho que ver el perispíritu precisamente con también nuestro cuerpo físico, ¿sí? En los fenómenos fisiológicos, que son las funciones y propiedades de los organismos vivos, que incluyen los procesos químicos
y físicos que sostienen la vida. Y en los patológicos, porque son alteraciones anormales que afectan a los organismos o a las estructuras. Es decir, todo esto tiene que ver con lo que son lo que llamamos nosotros las enfermedades de nuestro cuerpo. Tienen que ver también con el perispíritu. Ya les decía que cuando nosotros morimos o desencarnamos, nos vamos a llevar ese cuerpo semimaterial que es el perispíritu. Y él como tal, pues se va a llevar también como todo ese conocimiento, pero además también como esas partes de nuestro cuerpo físico que de una forma u otra se vieron afectadas y que seguramente van a tener pues alguna relación en diferentes encarnaciones que tengamos que pasar. Esta envoltura semimaterial, como decía, es tomada del fluido universal de cada globo. Hay unas propiedades muy importantes del perispíritu. Por ejemplo, la plasticidad, propiedad que permite que el perispíritu se ajuste al comando de la mente espiritual. Ese poder plástico es más amplio en los espíritus superiores. Los menos evolucionados pueden presentar graves modificaciones en el perispíritu. Otra propiedad del perispíritu, la luminosidad, propiedad relacionada a la densidad. La fluidez revela densidad menor y cuanto menos denso, más luz emite. Otra propiedad del perispíritu, la penetrabilidad, indica que el perispíritu de los espíritus de mediana y superior evolución no encuentran dificultad para atravesar la materia del plano físico. O sea, pueden penetrarlo todo. Visibilidad. El perispíritu es usualmente invisible al encarnado, es decir, a nosotros. El medium vidente consigue ver la forma en que el desencarnado se presenta. ¿Sí? En algunas de las clases que tenía con ustedes presenciales, comentaba precisamente que ¿qué es el espíritu como tal? Lo hemos hablado siempre, que es como tal un destello de luz, una chispa de luz. ¿Qué es lo que hace que podamos conservar esa individualidad en el mundo espiritual? Pues precisamente el perispíritu. Porque si nosotros nos pusiéramos a analizar, ¿no? Cerremos por un momento nuestros ojos y pensemos en el mundo espiritual y imaginémonos todos los espíritus, solamente esas destellas de luz, ¿cómo podríamos nosotros visualizar quién es quién? Entonces es gracias al perispíritu que podemos conservar esa individualidad. Y lo más normal es que precisamente ese perispíritu va a tener la forma física, la forma de nuestro cuerpo físico, la última forma que teníamos nosotros aquí en la Tierra. Por eso cuando suceden lo que llamamos nosotros las apariciones de seres ya fallecidos, pues normalmente los vamos a ver tal como estuvieron aquí en la Tierra. Por ejemplo, si les faltaba alguna parte de su cuerpo, un brazo, una pierna, pues muy seguramente de esa misma manera los vamos a reconocer, porque esa va a ser la manera fácil de identificarlos. Otra de las propiedades del perispíritu es la sensibilidad. En el espíritu desencarnado, las sensaciones y percepciones son generales, captadas en toda la extensión del perispíritu, muy diferentes de las localizadas comportamientos del cuerpo somático. Así, ve, oye, siente, en fin, con todo el cuerpo periespiritual. Sí, porque alguien podría pensar, bueno, ¿y cómo hacen los espíritus entonces para ver, para oír, si ya no tienen ni vista, es decir, ojos físicos, ni oídos? Pues precisamente es un todo el perispíritu que hace que él pueda ver, oír y sentir todo lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Entonces los espíritus por eso nos pueden ver, nos pueden escuchar todo lo que nosotros hablamos. Bien, y obviamente pues son sensibles a todo lo que ellos pueden ver y escuchar, ¿no? La expansibilidad, otra de las propiedades del perispíritu. El perispíritu es indivisible, pero puede expandirse mucho, ampliando la capacidad de visión y percepción del espíritu. Por la expansibilidad, muy relacionada a la plasticidad, ocurren los fenómenos de la bicorporidad, tal como sucedía con San Vicente de Paúl y Antonio de Padua. Permite que el cuerpo físico del encarnado sea visto en un local y su perispíritu en otro. Tal propiedad sugiere a los que desconocen cómo ocurre el fenómeno la falsa impresión de que la persona está dividida en dos, ya que es vista en lugares diferentes. Poder de ampliar el campo de sensibilidad y de percepción. Esto lo que quiere decir es que en una parte se va a ver el cuerpo físico y en la otra parte es su perispíritu. Pero esto solamente sucede, donde la bicorporidad en espíritus demasiado evolucionados. Bien, es muy importante que nosotros sigamos pues abordando este tema del perispíritu porque, como les digo, va a tener mucho que ver en lo que son las manifestaciones del mundo espiritual, en la mediunidad como tal, ¿sí? Otra partecita de conceptos básicos que quiero que analicemos es la escala espírita. Eso también está en el libro de los espíritus, ¿no?
Dice que los espíritus pertenecen a diferentes órdenes según el grado de perfección a que han llegado. El tercer orden o espíritus imperfectos que tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden. Espíritus impuros, ligeros, de falsa instrucción, neutros, golpeadores y perturbadores. El segundo orden, espíritus buenos, predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Espíritus benévolos, sabios, prudentes, superiores. Y el primer orden, que son los espíritus puros. Influencia de la materia nula, superioridad intelectual y moral absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. ¿Por qué hago énfasis de esta escala espírita o por qué traigo a colación el tema de la escala espírita? Porque es muy importante que nosotros comprendamos que en el mundo espiritual hay de toda clase de espíritus y que todos van a tener la posibilidad de manifestarse, de manifestarse. Por eso tan delicado que es precisamente este tema de la mediunidad. Por eso hay que abordarlo con todo el respeto, con toda la seriedad del tema, y por eso debe haber también un estudio previo. No podemos simplemente empezar a invocar espíritus porque sí, porque ahí es donde corremos el riesgo de que quienes asistan a ese llamado sean espíritus del tercer orden, espíritus imperfectos, y por eso de ahí vienen lo que llamamos nosotros las obsesiones, ¿no? Y a veces se convierten en temas mucho más delicados, ¿no? Como la fascinación y la subyugación, que ya son, pues, temas de obsesión mucho más profunda. Entonces es muy importante que haya un estudio serio. Por esa razón muy esencial para todos ustedes quienes están empezando a estudiar este libro de los medios, que aparte de estas clases que vamos a tener cada 8 días, que ojalá seamos muy juiciosos en ellas, participen también de lo que es las reuniones prácticas, porque precisamente como les estaba diciendo, el libro de los medios es ya lo que es la parte experimental del espiritismo, ¿sí? Entonces, en estas reuniones prácticas que vamos a tener el último sábado de cada mes a las 4 de la tarde, pues vamos a poder empezar a desarrollar precisamente todas nuestras facultades medianímicas, a ver si nosotros poseemos alguna mediunidad y cómo la vamos a poder desarrollar. Todo, obviamente, pues coordinado con todo el grupo de la comunidad, que ya estamos preparados para eso, porque esta clase de prácticas, vuelvo y lo repito, no es conveniente realizarlas en ningún otro sitio, en nuestras casas mucho menos, porque de una forma u otra estamos atrayendo a los espíritus y créanme que los más allegados que van a estar cerca de nosotros van a ser estos del tercer orden. Traje aquí unos elementos de reflexión, precisamente con respecto a esto que les estoy comentando. Dice, ¿de dónde vienen los peligros e inconvenientes relacionados con la práctica de la mediunidad? Del desconocimiento de los principios en los que se fundamenta la mediunidad, es decir, desconocimiento del espiritismo. Algunas personas podrían llegar a creer que para convencer a los demás de que existen los espíritus y de esta doctrina espírita, pues la forma más fácil sería invitarlos precisamente a estas prácticas que estamos teniendo, como les estoy diciendo, el último sábado de cada mes. Y resulta que Allan Kardec nos hace ver que no, que primero debe haber un estudio serio para que después de eso, ahí sí empecemos a desarrollar esas facultades medianímicas, porque de lo contrario, existen lo que llamamos los medios naturales, claro que sí, pero precisamente cuando uno tiene una mediunidad es como dejar una puerta abierta, y ahí puede entrar tanto lo bueno como también lo malo. Y es importante que nosotros conozcamos el tema para que de esa manera sepamos pues cuál es el camino a seguir. Precisamente el siguiente cuestionamiento es ¿cómo evitar esos inconvenientes y dificultades? Por medio de un estudio serio y consciente del espiritismo. Este tiene un aspecto científico, filosófico y moral. ¿Cuál ha sido el objetivo de Allan Kardec a la hora de escribir el libro de los medios? Dice la respuesta, evitar a los que comienzan los problemas relacionados con la mediunidad, además ofrecer la explicación de estos fenómenos y sus causas. La experiencia es vital para evitar los errores del desconocimiento. Otra pregunta, ¿leer un libro, asistir al centro espírita, dedicarse al espiritismo, son elementos que garantizan el desarrollo de la facultad medianímica? Dice, garantiza la educación de la facultad, pero no su desarrollo en quien no la tiene, ¿sí? O sea, si no hay una facultad en esa persona, pues seguramente no se va a poder desarrollar ninguna mediunidad. Allan Kardec considera la mediunidad como algo grave y muy serio,
que solo debe hacerse desde la seriedad y el conocimiento profundo. Desaconseja cualquier práctica mediúnica si no hay profundos conocimientos. Y por último dice que los nombres de los espíritus no son importantes. Lo realmente importante es el contenido. Esto es una de las bases de la práctica correcta de la mediunidad. ¿Por qué ese último parrafito que les estoy leyendo? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar es más por los nombres. Y ahí también podemos llegar a ser engañados. ¿Por qué? Porque entonces, no, es que imagínense que yo estoy recibiendo al mismo Jesús de Nazaret o a la Virgen María. Y entonces, si ellos me dicen que tengo que hacer tal o cual cosa, pues lo tengo que hacer porque son ellos. No, lo más importante va a ser el contenido, ver lo que ellos nos están diciendo. Y obviamente que muchas veces estos espíritus del tercer orden que les estaba hablando hace un momento, los espíritus imperfectos, pueden tomar esos nombres tan importantes. ¿Para qué? Para hacernos caer en sus redes y terminan mistificándonos, haciéndonos cometer errores que obviamente se deben al desconocimiento de estos temas, ¿no? Y por último les tengo lo que es la estructura del libro de los medium. Está una primera parte que es la introducción, precisamente que es lo que estamos hablando en esta noche. Dice que en esta Allan Kardec presenta la obra, sus peculiaridades con relación al libro de los espíritus, del cual es una continuación, explica su objetivo y su necesidad para la adecuada práctica mediúnica. Va una primera parte del libro de los medium que dice que comprende 4 capítulos y demuestra la comunicabilidad de los espíritus. Desmitifica los fenómenos espíritas, presenta directrices para el estudio, la práctica y la divulgación del espiritismo, así como analiza varias interpretaciones sobre las manifestaciones de los espíritus. Y una segunda parte que dice, en los capítulos de la segunda parte se estudian, entre otros temas, los fenómenos espíritas y su teoría, los medium y sus variedades, la práctica mediúnica y sus escollos, el análisis de los mensajes de los espíritus, la organización y la dirección de las reuniones mediúnicas. Entonces, esto en sí, mis hermanos, es como está constituido el libro de los medium, que vamos a empezar a desarrollar a partir del próximo miércoles. Espero que ojalá seamos muy puntuales, como lo hemos hecho en el día de hoy, que seamos muy juiciosos en las clases. Vamos a seguir llevando asistencia, es muy importante porque pues eso nos demostraría que precisamente si hay un interés en querer seguir aprendiendo este estudio del espiritismo. Quienes fallen a 3 reuniones seguidas, pues desafortunadamente los vamos a sacar del curso. Quienes fallen a 5 acumulativas, también va a pasar lo mismo, porque pues no demostrarían ese interés. Eso por una parte. Por otra parte, como les decía, muy importante que a la par de estar estudiando este libro de los medium, podamos también asistir a las reuniones de prácticas, porque pues digamos que ahí es donde vamos a ver esa parte experimental, ¿no? Y empezar a comprender, por ejemplo, cómo fue que se desarrolló el tema de la mesa giratoria, ¿no? O las famosas mesas danzantes o parlantes, que fue la forma como Allan Kardec logró encontrar el foco, el faro para sacar esta bella doctrina del espiritismo. Entonces, todo eso lo vamos a poder ver precisamente en estas sesiones de prácticas, aparte, como les digo, de poder empezar a darnos cuenta si en nosotros hay alguna facultad medianímica, ¿no? Entonces, sería muy importante que ustedes aprovecharan todo ello. Y hasta ahí está la presentación.